Hola amantes de juego, bienvenidos a un nuevo espacio dentro, digamos, de esta saga que solemos llamar sobre todo reflexiones sobre juego, porque estamos todo el tiempo intentando reflexionar acerca de este fascinante mundo del fútbol y como siempre trayendo como invitado a grandísimas personas de un grandísimo valor tanto profesional como humano. Hoy, como pueden ver en pantalla, tenemos el grandísimo placer de compartir junto a Repo Guzmán. Más que un invitado, es un habitual dentro de estas charlas y más que ha acompañado todo el crecimiento del canal. Estos pequeños pasos que se han dado, sin duda, cuando miramos en retrospectiva desde los días que iniciamos, Repo fue siempre de esos primeros invitados, por así llamarlo, internacionales que se acercaron a nosotros cuando iniciamos en Cuba Nori, allá por los podcasts a través de iVoox, a cual les guardamos un cariño tremendo. Y siempre Repo, más que un habitual, fue como una especie también de maestro para quienes estábamos incursionando en este mundo del aprendizaje del fútbol, desde el cual, por más que aprendas, solo te das cuenta de que no sabes nada porque siempre hay cosas nuevas que aprender. Así que, como les estábamos comentando, Repo Guzmán, bienvenido a tu casa. Nada, chicos, muchas gracias, muchas gracias. Al final estamos aquí para disfrutar, aprender, compartir, departir y siempre en torno a lo que nos gusta, que es el juego, el balón. Y nada, pero no soy yo quien para enseñar a nadie. Agradezco las palabras, pero no me gusta esa etiqueta de maestro, de enseñanza o no. Compartiremos, aprenderemos todos, disfrutaremos todos y a partir de ahí, pues cada uno cogerá su dirección de crecimiento hacia una dirección u otra. Nori, cuando estábamos preparando este podcast, teníamos también como que ciertas interrogantes porque sobre qué hablar con Repo que ya no hayamos hablado antes. Hemos hablado muchísimo con él sobre diversos temas, más todo lo que somos capaces siempre de hablar a través de nuestros grupos de WhatsApp y siempre tenemos en contacto directo. Y siempre hay muchísimas cosas interesantes sobre las cuales hablar, entre ellas la comunicación, ya que Repo sobre la comunicación, no solo cómo ha transmitido el juego a través de las diferentes vías desde las cuales termina participando, sino también la mirada y la perspectiva desde la cual él intenta comunicar también el juego. Y la comunicación, con toda su importancia, hoy va a tener un rol principal dentro de esta charla. Bienvenido, hermano. Sí, Monchi, un saludo para ti, un saludo para Repo, como tú dices, no lo podemos considerar un invitado porque es alguien que queremos muchísimo y que lo tenemos como uno de los pilares de nuestro proyecto, ¿no? Al final es alguien que siempre ha estado aquí, que siempre ha estado dispuesto y que, bueno, y como tú dices, ¿no? Alguien de los que siempre hemos aprendido muchísimo desde nuestros comienzos, ¿no? Así que, Repo, de nuevo, agradecerte que te pases por aquí y bueno, y yo creo que la idea surge un poco también, Repo, por una reflexión que nos diste hace muchísimo tiempo, te lo comentaba, ¿no? Que fue acerca de la importancia de la capacidad que tenga el entrenador de transmitir y de comunicar ciertas cosas a sus jugadores, ¿no? Al final, esto es un deporte, como siempre hablamos, ¿no? Esto es un deporte de relaciones, pero bueno, ¿qué es la relación, no? Sino es una comunicación también, ¿no? Al final, yo creo que es una vía y es una fuente como tal, ¿no? Luego entraremos un poquito más a detalle, pero bueno, me comentabas también ayer cuando contactamos que en estos procesos de reflexiones que vivimos constantemente, también siempre hay cosas que vamos matizando con el paso de los años, ¿no? Esa reflexión que nos hiciste hace aproximadamente dos años más o menos, la tengo siempre muy presente, se la comento a todo el mundo, ¿no? Eso de que para poner un poco en contexto, ¿no? Que entrenamientos podemos escoger muchos de YouTube, de cualquier plataforma, pero lo que marca la diferencia de verdad es la capacidad que tiene el entrenador de comunicar como tal, ¿no? Y es una reflexión que a mí me encanta y que en su momento la compré 100% y la compro 100%. Pero te pregunto para iniciar, que es una pregunta que solemos hacer aquí muchas veces, ¿no? ¿Cómo ha ido cambiando, o si ha ido cambiando tus procesos de reflexiones acerca de la comunicación en estos dos últimos años, por así llamarlo, ¿no? A ver,
Al final, bien lo has dicho, es un deporte de relaciones y ya no es solo la relación con el jugador, es las relaciones, la manera de comunicarte, de saber ocupar tu lugar con tu cuerpo técnico, con una dirección deportiva, si hablamos de niveles altos, de la capacidad de comunicar a tu afición a nivel vocal, a nivel corporal, a nivel de transmisión en general. Entonces, al final, como bien dices, yo por suerte, por desgracia, me dedico a esto, sobre todo con el tema de la formación de entrenadores, de ser profesor en la academia, y yo tengo que ir reinventándome porque, como hablamos aquí en España, yo soy un culo inquieto, es decir, no me gusta estar parado, no me gusta, es decir, yo tengo mis temarios creados y tal, pero los voy matizando, voy cambiando, por ejemplo, en nivel 3 yo toco mucho con los alumnos el tema de la gestión del cuerpo técnico. Ya hablamos de que en élite puedes tener 50 personas a tu cargo, 50, 40, 60, en función del club. Entonces, hay que darle muy bien marcados los roles de cada uno, pero ya no solo marcárselos bien, sino que ellos sientan que no hay una imposición, sino que les haces partícipe del proceso. Es algo que yo intento siempre con mis jugadores siempre son partícipes del proceso, que es lo que te decía ayer. ¿Cómo puedo hacer yo partícipe del proceso al jugador? Yo, por mi manera de entrenar, soy muy del juego. En eso creo que me posiciono bien con Eder Sarabia, con Pep Guardiola. Es decir, no soy muy de radicalizar mi manera de entrenar, es decir, vamos a hacer tareas vamos a hacer tareas de juego. Entonces ahí el jugador le creas un espacio donde él se puede expresar y se siente partícipe del proceso. Entonces ahí ya tienes un punto ganado. Si luego eres capaz de transmitir en función de la edad, en función del nivel, en función del estatus cultural del jugador, porque no es lo mismo un jugador a nivel cultural europeo que un jugador, por ejemplo, de China. Los jugadores chinos son muy, como aquí se dice, cuadriculados. ¿Sabes? Haz A y haz A. O sea, no te voy a hacer B, te voy a hacer A siempre. Y el fútbol no existen los siempre ni los nunca. Entonces, al final, creo que la capacidad de transmitir y que el mensaje sea coherente con lo que haces, que tal vez sea lo más complejo, es la clave del entrenador del siglo XXI, porque claro, todos los entrenadores, absolutamente todos, utilizan esa frase de no, el juego es de los jugadores. Ya, pero cuando tú entrenas, ¿realmente tú dejas jugar a tus jugadores? Entonces, ¿hasta qué punto encontramos el equilibrio entre nuestro mensaje y lo que proponemos? Es una reflexión que, pues eso, pues al final, cuando tú vas formando entrenadores, pues ellos te van creando disyuntivas que tú tienes que conseguir resolver. Entonces, muchas veces esas disyuntivas son muy radicales, a veces a lo bruto, ¿sabes? Te dicen barbaridades. Y dices, hostia, es tan bárbaro que te tienes que calentar mucho la cabeza para que lo entienda. O sea, su nivel como alumno es tan bajo. Y luego, al contrario, también. Entonces, los radicalismos en la formación ayudan mucho a los docentes, a los profesores, a que nuestra mente esté siempre activa y esté. Entonces, el tema de la transmisión, creo que son muchísimas aristas. Es jugar con tu tono de voz, llegar al jugador, llegar al cuerpo técnico, saber cuándo utilizar el palo, cuándo la zanahoria. Entonces, al final, es, entre comillas, mágico. No hay mejor ejemplo que entrar en Twitter, que ya saben, los tres utilizamos un huevo Twitter. Supongo que la gente que nos escucha o nos ve, pues también es la red que yo más utilizo, pero puede ser TikTok, puede ser YouTube. Y los vídeos de los grandes entrenadores que transmiten, que llegan, que están por encima del mensaje, son más o menos siempre los mismos. Guardiola, Luis Enrique, Klopp. Porque al final, esa arista que ellos dominan depende de sí mismo y ninguna es igual. Pero sí que es verdad que hay que calentarse mucho la cabeza con saber cuándo lo digo, cómo lo digo, qué lenguaje utilizo, cuándo me callo. Esa es difícil. ¿Cuándo te callas? Pero no es el momento. O no es con quién.
A lo mejor tienes que mandar el mensaje y lo tienes que mandar con otro interlocutor. Entonces, es un juego al que si entras a jugar y le das importancia, es súper bonito. Y ojo, que yo estoy hablando aquí como si yo supiera, no tengo ni idea. No tengo ni idea, de verdad que no. O sea, no es algo que yo me caliente mucho en la cabeza, me sale de manera natural, pero me sale de manera natural por los tres que estamos aquí. Pues apasionados, que le dan vueltas, pero al final es como una especie de efecto arrastre. A mí lo que me interesa es la táctica, pero claro, si me interesa la táctica, por mucho que yo sepa táctica, si el jugador no cree en lo que está haciendo o no entiende lo que está haciendo, entonces es como digo, tocar muchísimas aristas, ser un enfermo y ir día a día. Repo, existen unos documentales llamados All or Nothing, la traducción al español viniese siendo como Todo o Nada, los cuales muestran los vestuarios de puertas hacia adentro, sesiones de entrenamiento, digamos, buscan un acercamiento más, digamos, cercano a lo que son estos grandes equipos, pudiéramos decir, del mundo del fútbol, en diferentes ligas de Inglaterra, también se ha hecho sobre la Juventud de Pirlo en su momento. Y cuando yo estaba iniciando en este, digamos, mundo del entrenamiento, me llamaba poderosamente la atención porque quería saber cómo, desde esa élite al menos, lo que nos podían mostrar en pantalla, cómo eran esas formas de comunicación, cómo intentar transmitirle al grupo. Y tratando de buscar información, si algo descubrí es que existen muchas formas de llegar al éxito, como también existe el juego. Simplemente creo, y ya luego intentando llevarlo a la práctica, de que la autenticidad, tal como comentabas, es algo determinante. Al final, intentar fingir ser alguien que no eres o intentar fingir comportamientos que no son habituales en ti, no solo es que el jugador lo vaya a terminar dándose cuenta rápido, sino que tú también no te vas a sentir feliz contigo mismo porque vas a saber que no estás dando ese extra, salvo que tengas una capacidad camaleónica tremenda y seas capaz de cambiar la piel constantemente, algo que es bastante difícil también de realizar. Entonces, esa autenticidad es importante. Y ahorita comentabas de que eres también profesor de entrenadores, impartes también cursos. Entonces, una pregunta un poco relacionada con lo que ya venías comentando acerca de esos diferentes canales de comunicación que utilizas según, digamos, el interlocutor también, según también desde qué esfera estás transmitiendo el juego y hasta cierto punto quisiera saber cuáles son, digamos, esos canales de comunicación, en qué se diferencian en función de si estás en el aula, si estás impartiendo un curso frente a una cámara, si estás ya en el terreno de juego. Y otra pregunta que me encantaría hacerte es, ¿qué te ha aportado desde la pedagogía a nivel comunicacional o a nivel de juego, algo que el propio campo de juego, por las prisas que traes, no te haya podido aportar? Bueno, al final, valga la redundancia, pasa lo mismo que en el entrenamiento. Las relaciones son clave. No tiene nada que ver cuando tú grabas un curso para una empresa, como puede ser el caso con la que colaboro de Zenit Sport, y está grabando delante de una cámara, hablando y no interactúas con nadie. Entonces, es frío. Es frío, es decir, realmente eres tú abriéndote, mostrándote lo que sabes, lo que no sabes, pero no hay un juego, no hay un juego. Yo soy un ferviente defensor de la palabra jugar, pero jugar en todo, jugar. Yo cuando soy profesor, eh, no quiero sonar pedante, pero es que la diferencia entre, por ejemplo, cómo me dieron a mí los cursos de entrenador a cómo lo doy yo es abismal. No digo ni que uno sea mejor ni que otro sea peor. Yo siempre creo que es lo mismo. Yo a mi jefe siempre le digo lo mismo. Digo, mira, si me compras como soy. Es decir, no esperes que yo dé la formación como la da todo el mundo. Pero no por nada, sino porque no lo siento así. O sea, yo necesito que la persona que está delante entre a jugar para yo conocerla, para yo saber, para yo determinar. Yo siempre les digo, pues, mira, la vida me ha llevado a estar encima de un aula, pero sobre todo en nivel 3, a lo mejor nivel 1, nivel 2 no, pero en el nivel máximo, seguramente muchos podrían estar aquí dándome la clase a mí. Yo soy amigo del jefe, pues me pone profesor, ¿qué quieres que te diga? Es así, es que es así, es que la vida te lleva a esos sitios. Entonces, yo no quiero, cuando suelen ser clases de 4 horas en bloques de hora 45. Yo no quiero estar 3 horas y media escuchándome yo solo. No, porque yo soy el primero egoísta que quiero aprender. Entonces, quiero entonces
no tiene nada que ver, no tiene nada que ver a nivel de comunicación, porque creo que la bidireccionalidad le da una riqueza brutal a cualquier tipo de locución. Es decir, esta charla que estamos haciendo los tres ahora mismo, simplemente como que me hubieras pasado en WhatsApp las preguntas, yo la podía contestar, pero no es lo mismo. Entonces, al final, creo que la riqueza viene de saber entender esa bidireccionalidad. Y también, como digo antes, al igual, saber cuándo hay que ser tajante y decir, no, por aquí no. Y eso es muy difícil. Por ejemplo, las clases de formación del curso más básico, que es el nivel 1, podemos tener 40, 45 alumnos. Son 40, 45 pensamientos diferentes que tienes que estructurar, que tienes que darle su espacio a cada uno, a unos más espacio, a otros menos, pero luego te encuentras con gente muy, por lo que te digo, muy talibanesca con sus ideas. Esto es una mierda y es no. Y hay que saber decir no. No, eso no te lo voy a permitir. No, es que me da igual, te vas. Te vas y si quieres debates conmigo en otro espacio, tú y yo solos, pero no tienen que escuchar 44 personas absurdeces, por decirte. Entonces, al final, es un aprendizaje igual que la comunicación es bidireccional, es un aprendizaje bidireccional. De saber respetar espacios, de saber respetar tiempos, de saber callar, de saber escuchar, de saber, por ejemplo, pequeños tips de formación. La formación de entrenadores es para adultos, entonces yo también soy una persona que con un léxico que, aunque aquí parezca un tío, hostia, que es serio, yo intento, en mi espacio personal soy un cachondo y suelto una broma y si quiero, pues llevo mucho tiempo hablando y suelto una broma, un chascarrillo, se rompe esa dinámica seria, esa linealidad o un insulto o una mala palabra, un hijo puta, un cabrón, es que este entrenador no tiene ni puta idea. Simplemente para ir jugando con el tiempo, el mensaje, cuando quiero enfatizar mucho algo, tanto en mis clases como en mis entrenamientos, elevar mucho el tono de voz para que el que esté escuchando diga, hostia, esto es importante. Y luego volver a un tono más neutro. Entonces, al final, sigue con el tiempo. Yo llevo 10 años dando formación y 20 entrenando, ya son, pues, si juntas son 30 años, en que la gente me tiene que aguantar y me quedan años de trabajo, entonces no se pueden cansar de mí, tengo que ir variando, si no estoy en la puta calle. Entonces, bueno, pues eso, es un aprendizaje continuo para todos, para el que escucha y para el que transmite. Y los espacios, pues es pues lo mismo, son totalmente diferentes. Al final, una clase, sí que es verdad que hacemos clases en campo, pero la clase, pues si, no sé, por decir, en un curso yo puedo dar 100 horas de clase, pues a lo mejor son 60 en aula y 40 en campo. Pues las de aula son otro rollo, porque al final estás en un aula, estás cerrado, no estás viendo el verde, no estás escuchando, no estás dirigiendo. Entonces tienes que direccionalizar esa clase, esa formación a una práctica que no es práctica. No estás pero tiene que ser práctica, tiene que ser divertido, tiene que ser ameno. Y luego entrenando es otro rollo, porque entrenando sí que es verdad que yo no soy de esos entrenadores que sepan estar callados, aun cuando toca estar callado. Es decir, leí hace tiempo que en la selección inglesa, bueno, la selección inglesa no, sino en la federación inglesa, hay un protocolo metodológico que dice que al menos un día a la semana, cuando las selecciones tanto absoluta como inferiores se entrenan, el ejercicio final tiene que ser un partido sin normas o con las normas de la competición y nadie del cuerpo técnico tiene que participar. Simplemente pues, como árbitro. Pero no tienes que dirigir. Simplemente para ver cómo los jugadores reaccionan a lo que han entrenado. Sé que es bueno, pero no soy capaz. Entonces, también juego muchas veces a desnaturalizarme, decir, hostia, bueno, son 2 series de 9 minutos de partido, voy a intentar, aunque sea 3 minutos, estar callado. Y voy jugando, pero al final es lo que te digo, son espacios diferentes, interacciones diferentes, la clase es pausada, es racional, el juego no es racional. Entonces la manera de tú direccionar ese mensaje es totalmente diferente.
Hay, como digo, muchísimas aristas. A mí me obsesiona sobre todo es eso, ir aprendiendo más. Y en el entrenamiento llegar a conseguir que el mensaje llegue, o sea, que el jugador crea en el mensaje, pero prácticamente sin interactuar de manera directa con él, simplemente con mi voz, con mi participación activa, pero mientras ellos juegan, entonces al final son retos que tú te marcas. Sí, Repo, y bueno, ahorita hablabas de protocolos, por ejemplo, ¿no? Y me viene a la mente también una pregunta bueno, que ya sé que has tenido experiencia en el extranjero, porque bueno, como hemos hablado muchísimo, también sé que has entrenado a jugadores de distintas nacionalidades también allá en España, ¿no? Al final esa multiculturalidad que puede existir, ¿no? Por así llamarlo, ¿no? Y te quería preguntar acerca un poco de esto, ¿no? ¿Cómo son los canales de comunicación con estas distintas culturas? Si estableces, tienes unos mínimos en cuanto a, digamos que a cuanto a base a la hora de partir de ello, ¿no? O simplemente intenta maniobrar un poco con esa con esa cantidad de distintas maneras de entender el juego, ¿no? Porque al final yo creo que es lo fundamental, ¿no? Y también es parte también, yo creo, un poco del proceso, ¿no? Al final el entendimiento del juego que tiene un niño o una persona que haya tenido todo su proceso de crecimiento en España no es lo mismo que lo tiene en Sudamérica, que lo tiene en Asia, que lo tiene en África. Entonces quería preguntarte un poco por ahí, ¿no? ¿Cómo es ese proceso cuando están tan mezclados un poco las culturas futbolísticas? A ver, cuando es un proceso universal, me refiero, por ejemplo, cuando yo estuve en la República Checa, realmente era fácil, es decir, ellos, no sé, al menos por la experiencia que yo tuve allí, el juego allí, pude ver, pues eso, niños pequeños, pude ver equipos de Youth League, vi al Esparta de Praga jugar, al juvenil del Esparta de Praga, vi un partido de segunda división. Entonces el juego allí es muy anárquico, muy poco colectivo, es todo muy individual, todo mucho conducir, mucho regate, mucho, pero es todo. Es decir, entonces realmente fácil, es decir, tú te enfrentas a un contexto de decir, bueno, tengo que ir contra una cultura, pero tengo que empezar por unos mínimos, ya está, y al final, bueno, el fútbol también es universal y aunque no domines idioma, evidentemente yo checo ni pajolera idea, pero ni pajolera idea, castellano, hablo mi castellano y pues inglés, imagínate, yo hablo mi inglés, pero al final creo que te haces entender. Yo, por ejemplo, en la República Checa no tuve problemas. Ya te digo, mi inglés es muy básico, pero es que muchos niños tampoco hablaban inglés. Mi jefe hablaba inglés fluido, con él me comunicaba bien, pero luego los jugadores costaba. Pero bueno, es universal, al final, simplemente con las demostraciones te puedes hacer entender. Entonces es un contexto real, ese contexto es realmente fácil. El problema es cuando hay una multiculturalidad dentro del mismo equipo, que es lo que yo tuve en el Elche C, que claro, llegas y te llega un chaval de Colombia, que bueno, el colombiano, bueno, juega su fútbol, pero al menos te entiende castellano, un francés, un nigeriano, un no sé qué, y acaba el primer entrenamiento y dices, madre mía, mi vida, mi corazón. Cualquier cosa menos jugar a fútbol es lo que están haciendo estos chicos. Además son chicos jóvenes que vienen con la idea de pues, crecer y llegar a ser profesionales. Pero bueno, también eso es un hándicap positivo, porque no es un jugador de 30 años nigeriano que viene aquí a ganar su dinero y a lo mejor se la pela entenderte. Entonces hay un esfuerzo en dos direcciones. Está el esfuerzo del jugador y el esfuerzo del cuerpo técnico. Y luego sí que es cierto que hay, aparte de que el fútbol es universal, algo que en esos contextos es en cualquiera. Yo cada vez soy más ferviente admirador del entrenamiento en un despacho. Que la gente no se da cuenta que es entrenar también, pero el tema del vídeo. Entonces, un jugador que no domina el idioma, que viene de un fútbol totalmente diferente, si le cuesta, que le puede costar, porque al final el juego es complejo, pero tienes el vídeo, te empuja muchísimo.
te empuja muchísimo. Yo tengo, no se olvidará en la vida, y además le tengo un cariño brutal. No voy a ser, incapaz de pronunciar su apellido bien, pero Jean-Bernat Hinault, que fue uno de los jugadores que tuve en el HC, que venía del Mónaco B. Y yo le preguntaba, pero Jean-Bernat, extremo muy top y muy perfil Vinicius. Muy bueno en el 1 contra 1, no exento de gol, aunque no era un especialista, pero no tenía ni puta idea de jugar hablando mal y rápido. Y yo le decía, hostia, tío, viene del Mónaco B. Me decía, mister, no tiene nada que ver aquí. No tiene nada. Y al final yo no era el filial, yo era el filial del filial. O sea, decir, nada que ver con el Mónaco B. Decía, no, allí es todo muy físico, todo muy duelos, todo muy tal. Y él tenía ya 22, 23 años. Es decir, que no era un niño juego pequeñito. Entonces, al final con él nos comunicábamos mucho, pues, con un compañero que sí que más o menos hablaba francés, y luego mucho vídeo. A veces era vídeo colectivo, a veces era vídeo individual. Claro, tienes que currar un huevo. Tienes que currar un huevo. Cuando tú acabas de entrenar, nosotros entrenamos de 10:30 a 12, más o menos. A las 12, pues el día que había que hablar con algo muy específico de Jean-Bernat, era Jean-Bernat a la oficina. Y yo, pues me tocaba, como entrenador, coger el vídeo y decir, mira, en el entrenamiento doy esto, en el partido del fin de semana esto. Pero al final es una herramienta valiosísima, porque al final ahí no, nadie se puede esconder, nadie se puede escapar, y el vídeo es el vídeo y te ayuda. Y a veces también como herramienta para la gente que nos esté escuchando o esté empezando o utilizando tema vídeo, muchas veces no solo se utiliza el vídeo del jugador o del equipo, sino si quieres que haga algo muy determinado, puedes utilizar un ejemplo de superélite, porque al final también el impacto es, hostia, si esto lo hace, yo qué sé, no sé, a él le poníamos, yo por ejemplo le puse mucho las situaciones donde Rafinha, cuando el rival inicia juego y el Barcelona presionaba, como Rafinha se metía muy adentro cuando él estaba en el lado débil. ¿Vale? Además hay un gol en el clásico Madrid, el primer clásico Madrid-Barça, creo que es en la época de Xavi, que jugaron en Estados Unidos, que el Madrid intenta sacar el balón, circula y Rafinha roba la pelota en la frontal del área, pero prácticamente en una zona de media punta más que de extremo. Entonces yo le ponía vídeos de Rafinha para que él entendiera que yo necesitaba ese movimiento, y él lo entendía. Entonces al final es, pues eso, buscarte un poco las mañas, pero ser capaz de adaptarte al contexto también, porque tienes que saber también en qué momento actuar y cuándo no. Bueno, ese chico llega del Mónaco B, es la apuesta total del club, y claro, por mucho que yo sea repo, por mucho que yo tenga mi personalidad, mi idea de juego, que al final el equipo acabó jugando fantásticamente al fútbol, pero yo no puedo llegar el primer día a ese tío y decirle, no, tienes que hacer esto por mis huevos. No, porque va a decir, pero el calvo este gilipollas, ¿de dónde ha salido? Si yo soy el jugador estrella, no. Empieza a entrenar, y cuando tú hayas visto que yo soy capaz de dominar ciertas cosas tácticas y te haya agradado, ahí es cuando te voy a apretar. Entonces, si ahí tengo que esperar 2, 3 semanas, un mes, no puedo entrar con un elefante en una cacharrería. Y estamos hablando de, pues eso, jugadores de 22, 23 años que ven en Mónaco B. Es decir, imagínate en un vestuario Madrid-Barcelona. Tú llegas el primer día, como le pasó a Benítez, y entra como, ay, yo soy el que más sabe, tú tienes que hacer los controles así, tú tiras las faltas así, y que se miren y digan, pero ¿de dónde sacaste? Entonces, al final, no solo comunicación, sino también, como dice, hoy lo he leído y me ha gustado mucho, el ego. Que a día de hoy, una frase de Oscar Cano, el 95% de los entrenadores le quitamos la J y la U al juego. Y queda el ego. Me ha encantado la frase, me ha encantado. Porque es que es así, Cada vez tenemos tantísima información que nos creemos que lo sabemos todo y estamos por encima de los mismos jugadores, del bien y del mal. Y no, hay que saber parar, hay que saber estar y hay que saber callar. Eso me cuesta. Repo, nos comentabas acerca de la independencia de cada nacionalidad, pero también, como comentabas ahorita, has trabajado con diferentes categorías.
Quisiera saber a partir, digamos, de qué edad crees ya que cognitivamente ya digamos, esos jóvenes, esos niños ya están capacitados para obtener un tanto más de información sobre el juego y cómo se transmiten esas primeras informaciones, más allá de que desde que son pequeños le enseñas superficie de contacto, cómo intentar dar un pase. Nos referimos un poco ya a más cosas de caer en lo que son fundamentos, digamos, llevándolo un poco más allá, algo más relacionado también con la táctica. A ver, cada, cada equipo y cada proceso es diferente, ¿vale? Porque sí que es verdad que hay unas bases canónicas, es decir, cuanto más pequeños, más individual es el juego. Pero ya no porque el jugador quiera que sea individual, sino por la misma mente de la persona. Es decir, aquí en España los niños empiezan a competir con 5 años. Con 5 años ya hay ligas. Pero claro, con 5 años la mentalidad del niño, no del jugador, del niño, fuera del fútbol, o sea, su mentalidad es una mentalidad individualista, egoísta. Este juguete es mío y no se lo dejo a nadie, aunque no lo esté usando. Entonces el juguete del fútbol es la pelota. Entonces, lo normal es que cuanto más pequeños sean, la información táctica tiene que estar más simplificada. Es decir, no hay que enseñarles táctica, sí, pero tiene que ser, pues eso, por ejemplo, a nivel defensivo, estructuras sencillas. ¿Vale? Es decir, y con tareas sencillas, no es lo mismo entrenar a un equipo de tercera división que a un equipo de, pues eso, de niños de 5 años. Situaciones de 1 contra 1, de 2 contra 1, al final es metodología de enseñanza. Es decir, lo más complicado del fútbol es que al final, como decía antes, el jugar a fútbol se juega de manera inconsciente. Y el entrenamiento sirve justamente para trabajar esa parte inconsciente del juego. Si ahora mismo yo aquí a Monchi y a Nori les pregunto cuánto es 1 más 1, de manera automática, sin pensar, vais a contestar que es 2. Si yo le pregunto eso a mi hija, cogerá un dedo, otro dedo, lo sumará. Entonces, ese es el proceso. Es decir, empezamos con los niños con el 1 más 1. Pues en el fútbol lo mismo, estructuras sencillas. Pero también te digo, eso no es, igual que es canónico, es adaptable. Yo os lo he dicho más de una vez por privado. A lo mejor es una perogrullada. Si algún padre del equipo que entreno de niños me escucha, seguro que se le ponen los pelos de punta, pero es que la realidad, yo llevo 20 años entrenando, creo que el mejor equipo a nivel de juego, a nivel cognitivo, a nivel de categoría, es decir, en relación categoría-edad, es el equipo de niños nacidos en 2016 que entreno actualmente. O sea, es una absoluta burrada. Es una absoluta burrada. Y no porque sean buenos, que lo son, es por cómo entrenan. Es decir, yo puedo hacer tareas que hacía prácticamente iguales, un poquito más grandes tal vez, pero puedo hacer las mismas tareas que hacía con el Elche C. Les puedo pedir lo mismo. Es decir, es un equipo que, siendo nanos de 2016, pues eso, tienen 9 años. Sabemos presionar con un sistema 3-3-1 de 4 o 5 maneras diferentes, con un sistema 2-4-1 de 4 o 5 maneras diferentes. Y si les digo, nos están presionando con 2 puntas, hay que salir por fuera, se sale por fuera. A veces sale mejor o peor, pero son capaces de entender. También hay una sinergia entre los niños, las familias. A los chiquillos a entrenar. Hostia, el otro día tuve que echar a uno de entrenamiento que trajo a su hijo con fiebre y dije, joder, digo, no es para tanto, colega. Digo, o sea, que yo agradezco el compromiso, pero el niño está malo, que no se puede ni mover. No, pero tiene que venir a entrenar. Digo, no te pases, tira, llévatelo para casa. Digo, ha venido, le he dado la mano, ya sobra. No hace falta que se meta al entrenamiento. Pero es verdad que al final cada proceso es diferente y te puedes encontrar un equipo senior, a lo mejor de una categoría semiprofesional, que tengan un nivel intelectual o un nivel táctico súper bajo. O yo qué sé, ya ni siquiera eso, o el mismo proceso en sí tienes que simplificarlo porque no vas a tener tiempo para trabajar. Yo puedo trabajar con mucha alegría porque el club donde estoy es un club muy grande, muy grande, muy humilde, pero yo sé que no tengo la exigencia de resultados. Cuando estuve en el Elche, pues sí que tenía menos exigencia de resultados, pero tampoco era una... O sea, yo no podía perder todos los partidos, pero estaba formando a los jugadores jóvenes, es decir, al final
no era una base, pero a lo mejor si yo mañana me dicen, Repo, tienes que firmar en segunda división, yo qué sé, pues, Japón, China, Tokio, donde sea, y a los 5 partidos estás en la calle, si yo quiero hacer lo que a mí me gusta y decir, no, yo hago como con los niños de 2016, coño, si lo hago con niños, a lo mejor no debo de planteármelo de inicio, sino decir, escúchame, vamos a lo sencillo, vamos a enseñarles a apretar de 2 maneras, a jugar largo para no perder balones en campo propio y ya está. Y en función de ese adaptarte a todo, al contexto, al nivel de los jugadores, a la situación del club, a lo que te piden, pues también tu mensaje varía. Te pueden meter más en el fango, por así decir, le vamos a explicar táctica, o vamos a, escúchame, gana los duelos, métela ahí, que los puntas se den de piña con los centrales, y si meten una, pues 1-0, y si no meten ninguna, 0-0 y estamos puntuando. Y entonces al final es ese jugar, decir, niños, vale, pero ¿son niños buenos? ¿O son niños de un nivel normal? ¿O son niños muy flojitos? Adultos, vale, lo mismo. Están educados en táctica y luego un marrón grande también es saber detrás de quién vienes. Es decir, marrón para todos. Para el entrenador que entra, para el club que tiene que decir quién te sustituye. Qué fácil es sustituir a Koeman en el Barça. Con que hagas 2 cosas con sentido común, el equipo va a volar. Qué difícil es sustituir a Guardiola. Al final, también es jodido la vara de medir que te pongan, que es quién sabe. Así que el final es esa coctelera, agitar y dar dentro de todos los ingredientes, pues acertar lo máximo posible. Nunca vas a acertar en todo, pero es lo máximo. Repo, ahorita, bueno, comentabas un poco que es una realidad, yo creo que el ser humano, ¿no? Que al final yo creo que todo el mundo tenemos nuestras rutinas, incluso nuestros demonios dentro también, a la hora de hacer cualquier cosa de nuestra vida, ¿no? Y a la hora de entrenar también. Yo creo que al final uno tiene cosas donde se siente más cómodo, tiene momentos donde se siente más cómodo y otros donde no tanto, ¿no? Pero mi pregunta viene en el sentido de cómo a lo largo de los años, con tu experiencia, has logrado empezar a detectar mejor, cada vez mejor, cuándo intervenir y cuándo no dentro de un entrenamiento. El micrófono, Remo. Ahora sí, disculpad. A ver, yo no soy un jovenzuelo, ¿eh? Yo ya, bueno, iba a decir peinar canas, pero de peinar poco. Pero al final volvemos a la palabra o a la frase que hemos hablado antes del ego. Cuando llega tu momento de madurez es cuando empiezas a saber que el espacio le corresponde al jugador y que tú eres un mero elemento que le va a ayudar a crecer, pero no, el crecimiento no es tuyo, no es tuyo. A mí me hace mucha gracia, al menos aquí en España pasa mucho. En las típicas academias que se hacen, bueno, típicas, aquí insisto, se han puesto muy de moda. Academias de tecnificación, para, bueno, como complemento extra, pero que van los padres de manera privada, no tienen relación con ningún club. Y un jugador lo convoca a la selección de la provincia o la selección absoluta, enhorabuena a nuestro jugador, tal, como atribuyéndose que no. Es decir, es que no, si es que el éxito es del jugador, absoluto. El éxito absoluto es del jugador. Ni siquiera su entrenador, que realmente está todos los días con él, se puede atribuir un poco el éxito. Entonces, al final llegas a entender eso cuando te llega tu momento de madurez. Yo era el típico entrenador con el que yo peleo ahora para no ayudar a formar. Yo era el entrenador que decía, buah, yo soy un huevo. Para. Y para. Y todo el entrenamiento era para. ¿Para qué? Para autosatisfacerme a mí. Joder, qué bueno es este hijo puta. Y ahora no.
Ahora no, a ver, si tienes que parar, paras, y tienes que explicar, explicas. Pero llega un momento en que dices, si eres coherente y sabes, decir, escúchame, déjalo jugar. Y yo me he llegado a obsesionar con el concepto, o con un concepto, no sé si existe o no existe, yo lo llamo así o me lo he inventado, de corregir sin corregir. Es decir, que el jugador o que el alumno detecte que haya algo que está muy bien hecho o muy mal hecho, simplemente, como os he dicho antes, jugando con varios elementos de transmisión, y uno es el tono de voz. Yo en un entrenamiento, cuando alguien ha hecho algo muy bien, bravo, bravo, y si levanto la voz y chillo, y a lo mejor tengo una carpeta y la tiro, y estoy corrigiendo, pero no he parado. Ni el jugador detecta, hostia, mi entrenador cuánto sabe, no, qué cojones, yo lo he hecho de puta madre. Pero eso lo sabe el jugador y los demás también lo saben. Entonces yo no tengo por qué parar el entrenamiento para que la gente vea todo lo que sabe Repo, no. No, no, no. Mi mensaje tiene que llegar. Entonces, es coherente esa manera de actuar, creo que es coherente con mi mensaje. Yo no tengo ego ninguno. Yo, si alguien entra en mis redes sociales, en Twitter no paso, pero en Instagram sí que a lo mejor, o de mi club, rara es la vez que tú me veas en una foto de celebración de una victoria, de un trofeo con mi equipo. Raro es. Porque yo no gano. O sea, ganan ellos. Entonces tengo que ser coherente en todos mis actos. Mis actos visibles en redes sociales, mis actos visibles para mis jugadores, mi manera de comunicar tiene que tener coherencia con ello. Además tengo suerte o desgracia de que tengo relación con gente del cuerpo técnico de Pepe Bordalás, creo que ya os lo comenté alguna vez. Y hace mucho me decían, cada vez, Pepe, las charlas pre-partido son más cortas, son más... Porque no es necesario, llevas trabajando toda la semana eso. Hay vídeos, son un mogollón de horas de entrenamiento. Hace falta de verdad, antes del partido, el nivel de activación mental e intensidad que tiene un jugador, recordarle que Messi le va a encarar y va a salir por dentro para golpear la portería. Si lo tiene, o sea, lo sabe por activo y por pasivo. Entonces, al final es lo que os comento, pues madurez y saber cuál es tu espacio. Y tu espacio es, a veces, no molestar. Si realmente tus jugadores has conseguido que haya una sinergia, no molestar. No molestar. Hay entrenadores que están callados en el entrenamiento y me parecen la hostia. Pues la hostia. De decir, hostia, pero si los chiquillos juegan, que es una locura, ¿qué vas a sumar ahí? Cállate y déjalos. Repo, a mí hay una frase, bueno, aquí somos muy sabineros en este canal de YouTube y, bueno, constantemente andamos escuchando al maestro. Y hay una frase que al menos a mí me pareció muy interesante con esa forma que tiene él también de comunicar, ya que estamos hablando de la comunicación. Y en una entrevista le preguntaban que qué necesitaba una canción para hacer una buena canción. Y él decía que necesitaba una buena armonía, una buena letra, una buena interpretación y un algo más que nadie sabe qué es, pero que existe. Y que es lo más importante. Como entrenador para ti, ¿qué necesita una tarea, una sesión de entrenamiento, sobre todo para hacer una buena sesión de entrenamiento? Si ya salimos un poco de la comunicación, aunque luego le podamos poner una guinda, si me preguntas de metodología, a mí simplemente tiene que tener relación entre espacio, número de jugadores y tiempo activo de trabajo. Ya está. Ya está. Es decir, no necesita más. No necesita más. La gente, insisto, no sé si yo soy muy talibán del juego, pero es que al final el juego es totalmente maleable. Es decir, cuando la gente dice, hay gente, yo he escuchado ponencias de preparadores físicos, sobre todo el preparador físico de élite, que es el que se encarga de hacer las sesiones, de decir, yo no he repetido una sesión en todo el año. Yo decía, pues si las mías son siempre iguales.
Y claro, cuando tú a lo mejor eso se lo dices a alguien, yo se lo comenté eso a uno de los preparadores físicos del Getafe hace tiempo. Fue compañero mío, profesor en la academia. Fue primero profesor mío y luego fue compañero mío. Y me dijo, pero es que el jugador no, es decir, no caes en la monotonía. Si yo te planteo un 11 para 11, el típico entrenamiento de jueves, la primera semana, ¿se va a parecer en algo al 11 para 11 que vas a hacer en la semana 5? No se va a parecer en ningún... Vamos, ni como un huevo una castaña. Si el equipo gana, si el equipo pierde, si el equipo empata, si el equipo cree, si el equipo deja de creer, da igual, si es que la tarea no va a parecerse en nada. Entonces, a mí lo que me obsesiona es, dentro de la tarea, que se planteen situaciones o contextos que realmente van a repetirse en competición. Entonces, yo por ejemplo, ese ejercicio, pues fíjate el nivel de los enanos. Ese ejercicio famosísimo de Guardiola, de el juego de posición de 4x4 más 3 comodines, que hace Guardiola, que si tú pones juego de posición 4x4, te sale en el Bayern de Múnich, en el Manchester City, lo hace Guardiola, lo hace Luis Enrique. Cualquier entrenador que sea amante del juego de posición utiliza esa tarea. Es que yo la hago con los chiquillos de 9 años. Pero no hago 4x4, hago 5x5. Más difícil aún. Y me dice, ya revolarás muy grande. Escúchame, utilizo el área de fútbol 11, 16 metros de ancho por 25 de largo. Juegan en un espacio súper pequeño. ¿Pero por qué? Porque ahí yo, ubicando las piezas de la manera determinada, un día, pues coloco, si es un 5x5, coloco dos jugadores en la base de la jugada, 3 en el medio y 1 adelante, simulando la estructura completa, más o menos. Nosotros estamos jugando ahora 2-4-1, me faltaría 1, pero bueno, como está el comodín central, ese es el jugador que me hace. Entonces yo puedo prácticamente, con esa tarea puedo trabajar todo, la salida de balón, la presión tras pérdida, jugar por dentro, jugar por fuera, jugar más corto, jugar más largo, y la hago. Si entreno 50 y pico, 60 sesiones al año, la puedo hacer 40 veces. Entonces, esa tarea con un niño de 9 años de otro nivel, pues a lo mejor no puedo hacer 5x5 más 3 comodines en esa distancia. ¿La puedes hacer? Sí, pero la tengo que hacer más grande. Mis jugadores, por ejemplo, la pueden hacer series de 7, de 8 minutos. ¿Por qué? Porque aunque la intensidad es muy elevada, a nivel cognitivo están tan preparados que son capaces de aguantar y de detectar cada semana el contexto que les pido o que se presenta. A lo mejor con otro equipo tienes que hacer, como la carga de esa tarea es altísima, tienes que hacer tiempos más cortos. Entonces, yo realmente creo que simplemente espacio correcto, número de jugadores correcto y tiempo correcto es la clave. Y luego, evidentemente, lo que va a marcar la diferencia es la dirección. Es la dirección. Es decir, yo, por ejemplo, tengo un delegado que el hombre lleva un huevo de años conmigo, pero él es incapaz de ver juego. Es el delegado. Fichas, las cosas organizativas. Algún día le he tenido que decir, tío, quédate un momento a la tarea, que tengo que ir al aseo o lo que sea. Y el segundo entrenador está, si dividimos, por ejemplo, en fútbol 11 hacemos algo similar, pero dividido en 2 subgrupos. Si él queda con un subgrupo, cuando yo salgo, lo escucho corregir y digo, madre mía, las burradas que está diciendo. Digo, tío, escucha, el próximo día me cago encima. Digo, con tal de no escucharte. Y el jugador con 11, 12, 13, 14, 15 años lo sabe. Lo sabe, pero lo sabe porque el input es, o sea, me está diciendo algo, yo qué sé, el hombre está obsesionado con las presiones. Presiona, presiona, presiona. Y hijo puta, si tengo la pelota, que voy a presionar. O sea, entonces, la dirección es clave. Entonces, esas son las 4 patas de la mesa. Una dirección correcta, espacio, tiempo y número de jugadores. Y si no eres un tío que tenga un conocimiento táctico brutal, puedes entrenar de puta madre también. O callándote, escucha, o metiendo energía. Vamos, corre, corre, corre. Yo he visto un entrenador de segunda B de aquí, no voy a decir el nombre del equipo porque está muy feo,
en los típicos rondos, yendo a recoger un balón de espalda. Vamos, chavales, presionamos, va juntos, tal, no sé qué. Pues si no está mirando la tarea. Pero simplemente, como no es un tío que sepa mucho de táctica, si no es su cuerpo técnico el que saca el trabajo táctico, simplemente él lo que quiere es que el jugador se sienta que él está. Se puede hacer perfectamente. Es decir, puede ser una dirección sin una riqueza táctica grande, sino que más energía, más tal. No sé, yo creo en ello. No sé si estoy acertado o no estoy acertado. Por ahora, a mí me ha funcionado bien. Rebo, bueno, de ti fue de los primeros que aprendí que los equipos tienen vida, ¿no? Esa es una frase también que me quedó muy guardada y que la compré desde el inicio y cada vez creo más en ello, ¿no? Yo creo que también dentro de esa vida de los equipos existe también, ya que hablamos de comunicación, la comunicación no verbal, ¿no? Y yo creo que en ese tipo de colectivos con personalidades diferentes, ¿cómo es ese proceso a la hora de tratar de un poco de sincronizar esa comunicación no verbal como tal, ¿no? Y que esos demonios que te comentaba anteriormente no terminen por momentos estropeando un poco lo que es esa vida, esa riqueza que tienen, que se pueden crear en los equipos. Buena pregunta a la que creo que no te voy a poder contestar de manera concreta. No lo sé. No lo sé. O sea, ves, igual que la comunicación verbal. Perdón, Rebo, y te lo pregunto sobre todo porque eso es algo que, bueno, cuando jugaba, ¿no? Como jugador, yo creo que eso es algo en lo que creía bueno, y que creo y que de verdad que por momentos sentí que llegaba a afectar, pero llegaba por momentos a sumar, pero muchas veces también llegaba a afectar. Pues como te digo, no te sabría decir. Yo creo que la comunicación verbal relativamente es fácil de controlar, pero la cara es el espejo del alma. Entonces, ahí ya entramos en terrenos pantanosos. Es que de verdad, de corazón, no sabría. A grandes preguntas, creo que no existen respuestas universales o no lo sé, no lo sé. Yo es que soy yo. Y cuando las cosas van bien, no tengo tapujos y no sé, y a veces suelto burradas, tío. Yo al Jan Bernard como anécdota, se lesionó, estuvo 2 meses lesionado con una rotura de fibras en el recto anterior, creo que fue, o algo así, no sé, 2 meses de lesión. Y cuando volvió como un tiro. Y yo me acuerdo que volvió y hubo un partido que jugó, típico partido atacado, feo, y jugó 15 minutos y dio 3 goles en 15 minutos. Y acabó el partido y entramos al vestuario todos celebrando y lo cogí y le dije, negro. Digo, porque va a quedar muy feo, digo, te doy un beso en los morros. El vestuario se ríe, pero es que si soy yo, no lo sé. Igual que si me enfado, yo tengo muy mala hostia. Yo, en mi casa, por ejemplo, mi mujer por ahí luego me va a echar la peta, pero bueno. Yo no suelo chillar a mis hijos, por ejemplo. O en el colegio donde trabajo, yo trabajo en un colegio, yo no les miro serio. Y les miro serio y se cagan. Entonces, creo que lo no verbal es ser tú mismo. Y ahí no puedes controlarte. Ahora estaba leyendo estos días en Twitter, estaban rajando. La verdad es que como ya sabéis, veo poco fútbol profesional, no tengo mucho tiempo. Estaban mucha tralla a Xabi Alonso, que si en las ruedas de prensa, que si la comunicación no verbal, que está. Pues si está hasta los huevos, pues es que ¿qué va a hacer una rueda de prensa? Está con una sonrisa oreja, es inviable, es que somos personas. Entonces, al final creo que la comunicación no verbal, ahí hay una parte de respeto del jugador hacia el entrenador. Es decir, si tú me conoces y tú sabes cómo soy, tú, si te tienes que enfadar, te enfada. Pero no debes de tenerme en cuenta que yo un día hagas una cosa mal y rompa porque lo hago. Yo, por ejemplo, lo hago, estallar una botella contra el suelo.
Y se lo digo ya, tú vienes a enfadarte porque yo, pero cuando te digo que te doy un beso en los morros delante de todo el mundo, a eso no te enfada. Para eso soy el mejor. Entonces creo que hay también un equilibrio entre eso. En lo que no puede ser es que estés todo el día enfadado o que estés todo el día alegre. Entonces el estado de ánimo juega un poco bueno, esas sensaciones tienen que jugar un poco con tu mensaje. Entonces, cuando ganas, pues todo más alegre, todo más ameno, todo más, participas más. Cuando pierdes y estás más jodido, pues estás más apático, estás más apagado, estás más irascible. Pero como creo que somos las personas, si a mí mañana me toca la lotería, le pego fuego al ordenador donde estamos, pero escúchame, y ahora no tengo un duro, pues me toca cuidar el ordenador como si fuera esto oro en paño y es un ordenador portátil de mierda, hablando más rápido. Pues esto es lo mismo, al final. En mi opinión, insisto, hay temas que puedo hablar más, como el tema de metodología, en esto no lo sé, no tengo yo una voz autorizada. Bueno, no tengo voz autorizada en nada, pero estáis locos, me invitáis y me escucháis, pues Pepo, y justo sobre esto que vienes hablando, es algo que, digamos, día a día, al final, ahorita como decías, el entrenador también viví como con estos demonios y aunque hay, al menos, no sé, ya en el caso tuyo, porque ya llevas muchos años entrenando. Yo apenas estoy comenzando, sobre todo con, digamos, estos muchachos que son equipos sub-19, yo responsable de ellos. No es lo mismo entrenar niños de 8 a 10 años, 12 años, que ya cuando te estás acercando más a la adultez, que creo que ya el proceso de formación ya un poco porque son hombres prácticamente ya hechos y derechos y ya tú tienes, digamos, como que terminar colocando esa cereza al pastel desde la parte también humana. Y ahí, al menos yo que estoy comenzando y demás, me siento que en las sesiones de entrenamiento, en el global de la sesión, desde que pones el primer pie en el campo y comienzas a montar las tareas, hasta que despides al último jugador y terminas de recoger todo el material o que ellos te ayudan, yo siento que no solo vivo la tarea desde esa enseñanza que puedan ser ellos capaces de transmitirme a mí o yo transmitirla a ellos, sino yo veo como también en dichas tareas yo me voy entrenando a mí mismo. Quizás ya en el proceso madurativo en el que estás ya no lo ves así porque ya pasaste por ello. Y una lucha en la que estoy constantemente es eso, sobre todo en cómo saber transmitir y con qué intensidad, porque hay veces que aunque tú sientas, al menos yo desde mi criterio, de que quizás, digamos, un error mínimo que quizás no había que castigarlo tanto, pero sientes que quizás ese subirle la voz, esa, hasta cierto punto, esa efervescencia a la hora de entonar algo con el tono de voz, las palabras que utilizas, siento que al final quizás termina marcando también, no solo a ese jugador, sino al resto, y eso te ayuda también como que a engancharte, es decir, no perder la autenticidad, pero sí hasta cierto punto terminar como que creyéndote las cosas un poco más allá, al menos es algo que suelo utilizar yo para intentar también como conectar, sobre todo en eso, lo que es intensidad, en evitar como que no pierdan ese focus, esa concentración que es tan determinante, pero algo que me cuesta mucho es la relación que existe entre el entrenador y el silencio. Yo soy una persona que hablo muchísimo y siento que eso tiene cosas positivas, pero también tiene muchas cosas negativas. Y siento que quizás en los entrenamientos hay momentos en los que no soy capaz de utilizar esa gran arma que es el silencio. Decías ahorita que te costaba mucho igual. ¿Qué relación crees que debería existir entre el entrenador y dicho silencio? a ver, fíjate, ahora estoy utilizando un cuerpo técnico, ahora tengo un cuerpo técnico, aunque esté en un club humilde, tengo un cuerpo técnico más extenso. Y entonces, como yo sé que si tengo el foco muy metido en la táctica, soy incapaz de callarme, yo cojo a alguien de mi cuerpo técnico y aunque yo esté viendo la tarea, a veces le pregunto cómo está su mujer. No le estoy haciendo ni caso, pero además él lo sabe, es decir, ¿cómo está tu mujer? Ella está ahí y mi mente está como el mono de los Simpsons, ¿no? Estoy en la tarea. Pero simplemente el saber que yo tengo a alguien hablando aquí, interactuando conmigo, me obliga a estar un poco más retraído, ¿sabes? A la hora de dirigir. Eso es yo qué sé, yo te digo, yo soy un poco bohemio, friki, llámalo como quieras, pero sin ser
insisto, sin ser mi especialidad, creo que una cosa importante, y a lo mejor no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, es también reconocerse o conocerse como entrenador. Es decir, yo siempre digo, a mí, creo que jamás de los jamás en la academia me van a dar la asignatura de dirección deportiva. Porque a mí me pregunta dirección deportiva, me da igual. No es que me da igual, evidentemente, yo quiero gestionar el grupo lo mejor posible. Pero yo me considero un entrenador táctico. Entonces, si yo pongo el foco en la táctica, yo no puedo gestionar el grupo de manera como lo puede gestionar Ancelotti o Vicente del Bosque, etcétera, etcétera. Es decir, no creo que se pueda especializar a alguien en muchas ramas. Pero sí que es cierto que de manera, lo que te digo, de manera transversal, esa dirección aparece. Entonces, como te digo, pues oye, me voy buscando mis mañas. Esto, por ejemplo, lo estoy haciendo este año mucho yo llevo ese equipo sub 10 o sub 9 y llevo un sub 14. ¿Vale? En el sub 9 no lo uso. Pero porque en el sub 9 no lo uso, porque es que me lo paso increíble entrenando con ellos. Entonces, como lo estoy pasando increíble, yo no sé si hablo, me tengo que callar, no me tengo que callar, da igual. O sea, me da igual. Pero, por ejemplo, con los mayores que vienen de un proceso de aprendizaje con menos bases, porque es un equipo que, por ejemplo, a nivel juego, lo que es juego, puro juego, más o menos entienden las cosas, pero compiten muy mal. O sea, es todo lo contrario a los pequeños. Compiten como el culo. Entonces, claro, para competir bien, tienes que empezar a corregir cosas que no están dentro de los cánones para la edad que toca. Además, como ya son, como decías, depende de la edad, cuanto más mayores ya tienen más vicios adquiridos y tienen más ego también. Es decir, ¿qué me está contando esto? De un despeje. ¿Qué importancia tiene un despeje? Pues a lo mejor tienes que chillar, tienes que interactuar, tienes que despejar tú, tienes que entrar a una tarea y coger a uno y correr detrás de él para que presione. Entonces, claro, eso te genera un desgaste a ti y al jugador que te cagas. Entonces ahí, por ejemplo, con los mayores, que sí que noto yo que hay días que, hostia, nos estamos pasando. Julián, ven, ¿cómo está tu mujer? ¿Qué tal en el curro? Y el segundo entrenador es el que está más en la tarea dirigiendo, por ejemplo. No lo sé. Pero sí que es cierto que las edades, que el nivel, que la exigencia que tú le marques necesita de pausas, necesita de espacios, necesita de... Igual que ese famoso entrenamiento más lúdico que hacen muchos entrenadores. Hoy vamos a jugar a béisbol con el pie, vamos a hacer tal. Buah, chaval, eso es imposible. No, es que no puedo, es que no me gusta. Es que lo paso mal. A veces hay que hacerlo, sí, pero tengo cuerpo técnico. Entonces yo ese día le digo, tío, me voy al despacho, me voy a poner el vídeo del rival o me voy a poner mi vídeo y hoy el entrenamiento lo diriges tú, porque el entrenamiento me da igual, no tiene una... O sea, realmente el objetivo es descarga cognitiva, no tengo por qué estar. Y no me gusta, es que no me gusta. Y veis, por ejemplo, como no me gusta, el jugador lo detecta. Porque no participo, porque estoy así, porque no le presto atención al entrenamiento. No estoy. Y a lo mejor ese mensaje es hasta más, ¿sabes? El no estar, a lo mejor es el mensaje más, hostia puta, sí, que nos están haciendo lúdico hoy, pero nos están haciendo lúdico porque la estamos liando mucho, o en positivo o en negativo. Porque para que Repo no esté, tela. No sé. Pero tampoco es, yo lo hago de manera preconcebida, decir, no, les voy a mandar el mensaje. No, es que simplemente no quiero estar. No, ahí tengo más cosas que hacer, no estoy en mi casa fumándome un cigarro. Que también la gente que nos escuche me entienda. ¿No? Me pongo a lo mejor a hacer otros trabajos del equipo. Entonces, bueno, pues eso. Sí que hay que encontrar ese espacio de calma, y lo que te digo, y muchas veces cuando un jugador a lo mejor la lia mucho, eso sí que lo hago yo bastante. O jugadores de un nivel un poco más bajo, les has corregido algo 2 o 3 veces, no les sale, escúchame, ya está, dalo por perdido, no lo va a hacer, o al menos no lo va a hacer hoy. No le insistan más porque es peor. Es como a tu hijo, no comas con las manos, no comas, se lo has dicho 10 veces, hoy come con las manos, pues mira, hoy tiene el día revocado.
Escucha, cuando acabes de comer, recoges tu plato y no ves la televisión. Ya está. Pero no le insistamos. Pues el jugador está entrenando como el culo, ya está. No le voy a insistir más. Esta semana fuera de la convocatoria. Chimpún. Y se lo explica. Mira, el martes, el miércoles entrenaste como el culo. Te lo dije 3 veces, no entraste. No te voy a decir más veces. Ya eres mayorcito. Doy la convocatoria, te quedas fuera. La semana siguiente intenta hacerlo mejor. Ya está. Repo, te lanzo la última ya para ir cerrando. Se nos van a quedar cosas en el tintero, pero bueno, como sabemos que no va a ser la última vez, no hay problema, ¿no? Porque ya te digo, siempre es un gusto aquí hablar contigo, ¿no? Sobre todo, Repo, no te voy a decir que eres, no pienses que te estoy diciendo que eres una persona mayor, porque sé que no eres muy joven, simplemente que tienes mucha experiencia. Hijo puta, como tú dices, ¿no? Llevas muchísimo tiempo entrenando y formando entrenadores también, ¿no? Y mi pregunta va un poco sobre los tiempos en el sentido de, has visto, digamos que distintas generaciones a lo largo de tu carrera, tanto como entrenador, entrenando jugadores, como te decía, ¿no? Como formando entrenadores. Y no sé hasta qué punto has notado o no, o si ha existido o no ese cambio de mentalidad un poco en las generaciones de, no sé, hace 10, 15 años a las generaciones que te están tocando ahora formar o entrenar ahora. Brutal. El cambio es brutal. Brutal. En los dos ámbitos, ¿eh? Jugadores. El jugador antes era, de manera individual, era bastante mejor. Bastante. No un poco. Bastante. Simplemente, al menos yo tengo la teoría de que antes se jugaba mucho más. Es decir, ahora es verdad que los clubes de fútbol tienen mejores estructuras, tienen mejores cuerpos técnicos, tienen mejores academias, lo que tú quieras. Pero yo, por ejemplo, cuando yo era un niño, yo todos los santos días salía a las 5 del colegio y me iba a jugar a fútbol. 4 horas, de 5 a 9. Que paraba, no, ni paraba. A mi madre, me acuerdo, yo vivía en una zona donde había un descampado, que no había carretera, no había nada. Y mi madre tiraba un bocadillo por la ventana, yo lo trincaba y jugaba comiéndome el bocadillo. Y no paramos ni para eso. Claro, tú multiplicas eso por 5 días de la semana, son 20 horas. 20 horas de juego. Éramos más inocentes, teníamos menos herramientas. Ahora los niños tienen móviles, tienen tablets, tienen ordenador, tienen YouTube, tienen cumpleaños, bueno, hay 1000 cosas. La sociedad ha cambiado. Pero claro, yo hacía 20 horas, ojo, sin contar lo que yo pudiera hacer con mi club. Pero vamos a poner 20 horas más la hora y media de partido. Estamos hablando de 22 horas más o menos semanales. Ahora hay niños que juegan 4 horas a la semana. Entonces, claro, tú multiplicas eso por muchos años de vida, es que es muchísima más experiencia. Y luego, aparte, que los niños en su club juegan con niños de su edad. Cuando yo jugaba en la calle, yo era el pequeño de todo mi barrio. Yo tenía 10 años y yo jugaba contra tíos de 18. Me suda. Escúchame, ya te buscan las mañas tú para competir. Al final eres mejor jugador. Eso a nivel individual. Sí que es cierto que a nivel colectivo el fútbol no tiene nada que ver. Nada que ver. O sea, ahora el fútbol colectivamente es mucho más rico que hace 20 años. Pero mucho, mucho, mucho. Y creo que tiene que ver también un poco en relación con ese segundo segmento que hablábamos, que es el tema de entrenadores. Cuando yo jugaba, cuando yo empezaba a formar entrenadores, en las aulas, yo era de los más jóvenes. Ahora, en las aulas, si te descuidas, pueden haber hijos míos, y no 1, 2 o 3. Aquí en España, la gente se saca la titulación de entrenador con 16, 17, 18, 19, 20. Claro, tú con 20 años empiezas a entrenar, es que tienes 2 vidas por delante para aprender. Entonces, eso 1, el tiempo. 2, la responsabilidad. Yo empecé a entrenar, pues eso, aproximadamente hace unos 20 años, pues ponle que tenía 26.
ya era joven para la época. Es decir, o sea, en mi época no había ni Dios que se dejara de jugar a fútbol y se pusiera a entrenar. Es decir, tú te pones a entrenar cuando te retirabas con 35 con tal. Claro, tú te pones a entrenar con 35 años, tú tienes tu trabajo, tienes tu mujer, tienes tus hijos, tienes tu hipoteca, que es casi un hijo extra. Ahora tú te pones con 20 a entrenar, el tiempo que le puedes dedicar al día en comparación con el tiempo que le puedo dedicar yo es bestial. Claro, tú ves entrenadores de 28 años, de 30 años que llegan a la élite. Ay, hijo puta, es que si yo hubiera sabido eso en mi época, yo sería, al menos por deferencias capilares, sería el Guardiola 2. Es que, claro, al final todo cambia en base a la sociedad, a veces para bien, a veces para mal. También te digo, yo con 20 años, 24, 25 ya tiene que ser una persona con una capacidad mental de la hostia, pero no tienes la suficiente madurez personal para ser un buen entrenador. Ojo, que no digo que esto tenga que ser siempre, hablo de unos generalizando. Al final, con 24 años, ¿en qué ámbitos de la vida te has enfrentado a problemas? Que pues sí, que habrá chavales de 24 que sí, pero lo normal, al menos hablo aquí en el ámbito español, es, no, me saco el título, pues eso, con 20 años. Y con 20 años no suele, pero te encuentras al padre en la puerta de la academia dejando al chiquillo y dices tú, vas a llevar un equipo, cabrón, si ni siquiera tienes coche, si no tienes moto, si no tienes capacidad de autosuficiencia, ¿qué problemas has tenido en la vida? ¿Cómo vas a gestionar un grupo? Entonces, sí que hay un cambio, y se nota, para bien y para mal. También te digo que hay chavales jóvenes muy, muy, muy bien preparados, al menos a nivel de conocimientos. No te puedo hablar pero también los entrenadores cada vez llegan más jóvenes. Hace poco, bueno, el entrenador del Huesca es amigo, bueno, el ex entrenador del Huesca es amigo mío, Sergi Quillo, jugar del Hércules, joder, ¿cómo estamos hoy? Del Elche. Y lo tuvo que dar por una lesión jovencito y tal. Y bueno, creo que Sergio tiene 32, 33 años, no tiene más, y ya toca segunda división. Alessio es amigo mío también, no que seamos súper amigos, pero somos amigos. Y también es jovencito. Es decir, no es una norma universal, pero sí que es verdad que empiezan más jóvenes, pues la capacidad de éxito es mayor. Pues ya para ir terminando, me alegra que hayas comentado lo de las horas dedicadas a juego en entrenamiento, digamos, en lo que es la calle o esa, hasta cierto punto, digamos, de forma individual, esa capacidad que tenías tú hace unos años y nosotros que venimos de Cuba, digamos, donde la calle es más un aliado, un amigo más, por así decirlo, y se vive en muchísimos contextos de la vida ahí, y se aprende muchísimo ahí justo por cosas como esa de tener 8 años y enfrentarte a jugar en la misma cancha que muchachos de 15, 16. Y existían las diferencias, pero el aprendizaje que se podía tener de eso era muchísimo. Y uno como viene, digamos, con ese pasado, trae ya una concepción que se llega a alejar, entre comillas, un tanto a veces de la metodología. La metodología a veces va por algunos senderos y al menos nosotros que tuvimos esta vivencia como cubanos que fuimos, las que tuviste tú hace unos años, hay cosas que al final nos terminan desvinculando porque es algo en lo que por más que creamos, no nos termina de convencer del todo porque vivimos otra realidad. Y eso mismo, a mí me maravilla porque hay veces que a estas edades, digamos, sobre todo cuando son más niños de 12, 13 años, te dicen, no, tienes que tener cuidado porque si tuvo partido el fin de semana, la próxima sesión de entrenamiento no puede ser fuerte. Oye, que son niños, que lo normal yo con esa edad me levantaba a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche era que regresaba a mi casa y corría todos los días y ni me lo sentía, porque es la edad para hacer eso. Y, y bueno, me alegra también que hayas comentado sobre eso porque no es lo habitual y entiendo que cuando sobre todo llegas al fútbol pasando primero por el aula, la parte teórica, la parte esa metodológica va a tener un mayor peso que cuando llegas al fútbol, pero partiendo tu camino de otros lugares.
dígase digamos, desde la calle o desde el campo directo de juego, en función de si tienen, nosotros decimos la calle porque no teníamos muchos campos de juego, entonces en la calle era donde digamos, nacía esa relación, ese contexto con el fútbol. Así que bueno, te quería comentar esto porque me alegra muchísimo también de que lo hayas comentado, porque voy sobre esa misma línea. Por mi parte, Repo, antes de cerrar y antes de pasarte con Nori, guapa, te me despidiendo, decirte que te agradezco muchísimo porque estés acá. Como decía Nori, no eres un invitado, eres alguien más de la casa y siempre se disfruta muchísimo contigo por esa también capacidad que tienes a la hora de transmitir, siendo, como hemos utilizado hoy esta palabra bastantes veces, auténtico. Y es algo que te describe. No, Rebo, nada, agradecerte que te hayas pasado por aquí. Bueno, fue un rato muy agradable. Sabes el aprecio que te tenemos nosotros, que le tenemos todo el que se ha pasado aquí por espacio reducido. Jaime, Ruchi, que al final con tú, que son personas, como decía Monchi, ¿no? Que más que invitados los consideramos de la casa. Y nada, una horita y 15 muy agradable, la verdad, y que bueno, y que estoy convencido de que los que están del otro lado de la pantalla lo van a agradecer muchísimo porque se termina aprendiendo muchísimo. Y bueno, y que también estoy convencido también de que no será la última, ¿no? Porque al final, como dice como decía un poco Monchi, ¿no? Ese comodín de repo, yo creo que nos ayuda muchísimo porque es casi que ir a la segura, ¿no? Tener un impacto positivo, yendo un poco a lo seguro. Así que nada, te dejo para que te despidas, que digas las últimas palabras aquí del programa, y muchísimas gracias, ¿no? Nada, hombre, faltaba más. Agradeceros a vosotros siempre que me aguantéis, que hablo por los codos, así que esta charla está patrocinada por Aspirinas y nada, a los que están detrás de la pantalla agradecer el compromiso. Si puede y procede, pues seguir pidiendo esa ayuda, ese compromiso a proyectos como el de Espacio Reducido, que al final son cosas que la gente hace con mucha ilusión. No, yo no hablo por mí, que yo, aunque me digan que soy de la casa, soy un invitado, pero ellos se tienen que preparar, tienen que invertir su tiempo, su esfuerzo, su sueño y su descanso y tiempo con su familia para crear un espacio donde pues, los que pasemos podamos tener voz, podamos compartir experiencias, gusten más, gusten menos, aprendáis más, aprendáis menos, pero sí que son proyectos que creo que conforme está la vida hoy son de agradecer, simplemente por el esfuerzo que llevan, como digo, y por el cariño y la pasión que Nori, Monchi, Jaime y compañía desprenden para realizarlo. Así que agradeceros de verdad este espacio porque es chulo, es muy chulo. Sí, sin duda, Repo, y sobre todo que me quedo con esto, ¿no? Al final es un espacio de aprendizaje y ya te digo, nosotros hemos aprendido muchísimo con todos y cada uno de los invitados que se han pasado por acá, ¿no? Y al final, porque lo hablamos muchas veces también, ¿no? El fútbol es tan amplio y tan rico que al final yo creo que la magia está en ir cogiendo de aquí y de allá y quedarnos luego con lo que sentimos, ¿no? Pero es importante escuchar y es importante las reflexiones ajenas. Yo creo que es muy importante, la verdad. Bueno, pues lo dicho, familia, un abrazo a todos.